Si eres vegetariano pero tomas lácteo, esta es tu receta de la frutería del Superamara. Hemos cogido un montón de verduras. Estas verduras las voy a laminar y las voy a asar a 180 grados tapándolas con papel plata. Eso va a hacer que sude y se nos asen. Por otro lado he cocido pasta, como me lo dice el fabricante, y voy a hacer una bechamel. Pero esa bechamel al final le va a picar un poco de espinaca para poder napar nuestra lasaña de verdura. Un poquito de parmesano rallado y gratinar. Lo último que falta para nuestra bandeja es el tomate. Lo importante de nuestras verduras es que todas tengan el mismo grosor para que luego en el horno tarden lo mismo en hacerse. Un poquito de sal. Un pelín de aceite. Un poquito de pimienta. Lo tapamos y 180 grados 20 minutos. Ya las últimas hojas de espinaca, quitamos, cogemos así y quitamos el hilito. Esta va a ser, como se dice, la sustancia de nuestra bechamel. Ya tenemos aquí un montón, que luego lo que haremos es picarlas, pero la bechamel pues muy simple. Todas las bechameles arrancan por una materia grasa, que en este caso es la mantequilla. Una vez que se ha derretido la mantequilla, lo que necesita es una fécula, una harina. Y vamos añadiendo la leche, poco a poco, a fuego muy lento para que no nos queden grumos. Tenemos que varillarla para que no coja grumos, pero necesitamos su ingrediente. Esto daros cuenta que luego le vamos a pasar la batidora, o sea que con que hagamos una juliana fina, para poder añadírsela al final, nos vale. Fijaros cómo está ya hirviendo nuestra bechamel. Ahora es el momento de añadir un poquito de sal. ¿Vale? Y algo que se veía mucho en las bechameles que se hacían antiguamente en los caseríos, la nuez moscada. ¿Vale? Con un rallador, cuidado que tiene mucha fuerza. Ya tendríamos lo que es una bechamel blanca, una bechamel con sal y nuez moscada. Ahora podríamos elegir el sabor que diríamos, pero en nuestro caso es de espinaca cruda. Si no tenemos espinaca cruda en nuestro Superamara, también podemos ir a la sección de congelados y pillar de la congelada de toda la vida. Echas el bloque ahí y se deshace. Y lo que vamos a hacer es triturarla. Volvemos con la bechamel triturada y las verduras asadas para montar la lasaña. Bueno, fijaros el color fluorescente que ha hecho que tenga la espinaca. Por otro lado, aquí ya tenemos las verduras que han estado asadas y las he dejado templar para poder manipular. No es más que coger y en la tabla, mira, hacemos una cosita. Echamos un poquito de aceite para que no se nos pegue la pasta y luego la podamos mover. Y lo que hacemos es, empezamos a montar. En este ponemos el calabacín. En el otro lado, la berenjena. Cortar por la mitad. Vamos a coger y vamos a poner un poquito de tomate. Champis en el centro. Nos queda la zanahoria. La vamos a poner en un lateral. Cerramos con la tapa. Levantamos y posamos. Ahí. Importante el aceite, ¿eh? Fijaros qué color. Le rallamos parmesano. Y le damos con un soplete que cualquiera tiene en casa. Hemos hecho un plato de 10. Nos vemos.